Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos de nuevo, ya estoy una vez más con todos vosotros para traeros otro nuevo tutorial, pero primero, como siempre, quiero saludar a los suscriptores y seguidores del canal, también pues saludar a nuestro patrocinador que nos apoya día a día, que es Mobcenter, y sobre todo pues comentarle a las personas que estén interesadas de unirse a esta familia, a esta comunidad que está en Game, pues que no duden en hacerlo, que se benefician de toda la nueva información y notificaciones de nuevos tutoriales. Bueno, pues volviendo al tema del tutorial, a continuación os voy a enseñar a hacer una modificación en nuestro mando de Xbox One. Se podría decir algo parecido a los gatillos regulables que ya hicimos en su día en la PlayStation 4, pero claro está, la estructura de un mando de Play 4 al de una Xbox One no tiene nada que ver, es totalmente diferente, por lo tanto no vamos a poder hacerlo exactamente igual. Si recordamos a aquellas personas que han seguido ese tutorial, en el mando de Play 4 perforábamos por la parte frontal de lo que es el gatillo y poníamos un tornillo que lo que hacíamos era regular en distancia lo que es el tiempo de respuesta, es decir, más corto o más largo, dependiendo, pues lo íbamos ajustando a nuestro gusto. En esta ocasión no podemos hacer eso, ¿por qué? Porque el mando de Xbox One, tanto el gatillo LT y el RT, tienen en su interior una especie de motor de vibración que claramente nos obstruye lo que es el paso. Por lo tanto, vamos a hacer otra modificación que es diferente, pero es efectiva. Bien, también quiero comentar, que ya lo dije en su día, a ver, esta modificación no la podemos llamar fuego rápido. Esta modificación se le puede llamar gatillos regulables, gatillos, topes en los gatillos, gatillo recortado. Sí, acorta un poquito lo que es el tiempo de respuesta a la hora de disparar, pero no es fuego rápido. El fuego rápido se controla electrónicamente, es decir, con este tipo de cables. Estos cables han sido cedidos por nuestro patrocinador Mobcenter, ¿vale? Aquí tenemos el TrueFire Flex y el Max Fire One. Este es de Play 4 y este es de Xbox One. Pues esto sí que se encarga realmente de hacer fuego rápido, es decir, para que os hagáis una idea. Esto lo que hace es, si tenemos un arma de tiro a tiro, es decir, un revólver, una franco, cualquier arma que tengamos que estar dándole cada vez al gatillo para disparar, o simplemente un arma que es semiautomática, que le damos y tira una ráfaga de 3 tiros y tenemos que volver a dar para que dispare otros 3 tiros, lo que hace esto es encadenar eso, es decir, hasta que no se acaba el cargador. Por ejemplo, un revólver, dejamos pulsado y si es de 6, de 9 disparos, los tira y luego ya hay que soltar para recargar. Pues esto es lo que hace este tipo de ventaja. Entonces esto es realmente fuego rápido, no lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer a continuación. Bien, una vez explicado esto, pues nada, vamos con lo que estaba comentando. Como he dicho, no se puede hacer igual que el de la Play 4, pero también hay que decir que es mucho más sencillo que el de la Play 4. Ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta al mando. Yo aquí ya he hecho uno de los gatillos para que veáis la diferencia. Este ya tiene el tope perforado y podéis ver la distancia que tiene. Y ahora veremos el original, vamos. Es una gran diferencia, estamos hablando de casi 1 centímetro por lo menos. Pues esto es lo que va a hacer, es recortar el tiempo de respuesta a la hora de disparar. Bien, para poder hacer este tipo de modificación, ya he dicho, yo ya he hecho este lado porque básicamente es lo mismo en ambos lados. Lo único que vamos a hacer es quitar esta tapa. Podemos quitar con un destornillador plano, una herramienta de este tipo, o simplemente con las uñas también podríamos. Ya tenemos fuera. Bien, ahora vamos a mirar lo que es el gatillo. Como he dicho antes, el sistema es completamente diferente. El sistema de la PlayStation 4 va mediante almohadillas de contacto. Esto es por electroimanes. Entonces, cuando pulsamos, esto tiene en la punta una especie de imán, y lo que hace es que cuando detecta lo que es el campo magnético, pues ya automáticamente dispara. Para recortarlo, porque no es necesario que llegue hasta el final, pues entonces lo que vamos a hacer es coger una herramienta de punta y veremos aquí en el fondo, no sé si se verá, ahí vemos una especie de plástico que es lo que sujeta el motor de vibración, que lo tenemos ahí dentro. Bien, pues ese es el que vamos a utilizar de tope. Entonces lo que haremos será coger nuestra Xbox One, ponemos un juego de shooter, de Call of Duty, Battlefield, el que sea, con la máquina ya encendida y con el juego, en este caso, supongamos Call of Duty, pues si este será disparar, pues lo que vamos a hacer es ir apretando el gatillo hasta que veamos que hace su función. Entonces, cuando veamos que si la longitud es esta, yo ya lo sé de memoria porque he hecho varios,
Entonces si vemos que esa es la longitud, pues vamos a marcar más o menos midiendo. Vemos ahí el fondo del tope, no sé si verá este plástico, pues entonces si haya disparado tampoco hace falta hacerlo muy ajustado. Por ejemplo, ahí. Entonces yo cojo marco más o menos por aquí. Y ahí ya lo tenemos medido, que es justamente aquí. Bien, también si queremos para tenerlos básicamente iguales, pues podemos medir las distancias. Aquí tenemos 1 centímetro y 7, centímetro, 7, centímetro, 67. Bien, está bastante bien. Bueno, pues ahora para hacer el trabajo es sencillo. Cogemos la herramienta que hemos dicho antes, un punzón, algo que tenga una punta, un clavo también valdría, pero atención, que sea del grosor más o menos del tornillo que vamos a utilizar. Yo, como ya tengo medida esta herramienta, ahora lo que hago es calentarla. Y ahora voy a perforar. Bien. Para que os hagáis una idea, no sé si veréis ahí el punzón ya, entonces ahora ya tenemos el tope. Ahora sacamos, si hemos creado un poquito de rebaba, pues la quitamos. Y ahora simplemente cogemos el tornillo que vamos a utilizar, que en este caso yo he buscado uno de la medida adecuada para ese punzón, y solo tenemos que atornillar. Y ya tenemos nuestros gatillos recortados. Como he dicho, ganamos una distancia de casi 1 centímetro por lo menos. Ahora solo toca cerrar y probar. Y podéis ver que es un trabajo muy fácil, muy sencillo, no es muy antiestético porque realmente son dos tornillitos, si lo ponemos de color negro apenas se nota y hace juego con lo que son las palancas tácticas. Y ya tendríamos dos modificaciones en nuestro mando Xbox One. Bueno, pues yo creo que ya hemos llegado prácticamente al final del tutorial, espero que os haya gustado realmente, porque como he dicho es muy rápido y muy sencillo de hacer. Y nada, pues nada, solo queda decir lo de siempre, si os gustó el tutorial, si os ha servido de ayuda, ya sabéis, darnos ese like que no cuesta absolutamente nada y gracias a esos pequeños gestos podemos seguir estando día tras día aquí con todos vosotros. Así que nada, también recordar compartir estos tutoriales en las redes sociales, porque como digo siempre, tanto aprender como enseñar es derecho de todos. Un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.